7 décadas desde que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se han revelado al público alrededor de 80 nuevos fragmentos de los textos antiguos. Dijeron que algunos pergaminos se perdieron en el tiempo, pero ¿qué pasaría si la IA encontrara algo que no debía leerse? En 2021, los arqueólogos lo arriesgaron todo para llegar a una cueva sellada durante 60 años. Amir de la Cueva. ¿Me oyes? Te escucho. Ven rápido, hemos descubierto cosas increíbles. ¿De verdad qué encontraste? Lo que descubrieron no fueron solo las escrituras. Era una historia enterrada, a propósito escrita en griego, marcada en hebreo, oculta por una razón. Entonces las máquinas intervinieron. Llenaron los espacios en blanco, decodificaron el silencio. ¿Qué revelaron? No estás listo. La IA acaba de descifrar los rollos del Mar Muerto y es peor de lo que pensábamos. 15 columnas de texto en griego antiguo, vistas por primera vez en casi 2000 años. El silencio ha sido reemplazado por algo más fuerte, y para quienes se aferran a viejas certezas, las cosas están a punto de volverse incómodas. Zacarías escribe sobre lo que está por venir desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico. El descenso a la cueva del horror. Cuando los arqueólogos entraron en una cueva de Judea, en 2021, no solo buscaban huesos o cerámica. Buscaban algo más profundo, algo que había estado enterrado bajo el polvo y el tiempo durante más de 60 años. Lo que descubrieron fue solo el comienzo. El verdadero shock llegaría más tarde, cuando la inteligencia artificial intervino para reconstruir las cosas. Llegaremos a eso. Pero primero veamos dónde empezó todo. Para entrar en la cueva, los investigadores tuvieron que descender en rappel por una empinada caída de 80 metros desde el borde del acantilado. No solo era arriesgado, fue físicamente exigente. Pero para Oren Abelman y su equipo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el esfuerzo valió la pena. Escondidos en lo profundo de esas rocas, había fragmentos de textos antiguos. Y no cualquier texto. Eran fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Pequeños y frágiles restos que de algún modo habían sobrevivido a siglos de calor, decadencia y silencio. Abelman admitió que lo que encontraron no era de gran tamaño. Son pequeños restos, dijo. Pero incluso los borradores pueden decir mucho si se colocan en el orden correcto. El equipo logró volver a armar algunos de ellos como si fueran un rompecabezas. Poco a poco, frases y significados empezaron a volver a la vida, ofreciendo una idea aproximada de lo que alguna vez fue. La cueva donde ocurrió todo esto se conoce oficialmente como Cueva Octava, pero la mayoría lo llama de otra manera, la Cueva del Terror. Ese nombre no fue elegido al azar, provino de lo que se encontró en el interior. En las décadas de 1950 y 1960, exploradores como el profesor Yigiel Yadin y el profesor Yohanan Aharoni ya habían investigado el lugar. Incluso los beduinos locales de la región del Negev se habían interesado en ello. Sus hallazgos pintaron un cuadro inquietante. Alrededor del año 135 después de Cristo, durante la caída de la revuelta de Bar Kokhba, un grupo de hombres, mujeres y niños judíos buscaron refugio en la cueva. En total, unas 40 personas. Las fuerzas romanas rápidamente rodearon el área y acamparon justo encima del acantilado. Sin salida, la gente que estaba dentro se enfrentaba a una elección imposible. Se negaron a darse por vencidos. Uno a uno murieron atrapados, sedientos y olvidados. Sus esqueletos permanecieron donde cayeron. Por eso, más que nada, la cueva se ganó su sombrío nombre. Ahora avancemos hasta el presente. Estos nuevos fragmentos fueron extraídos de la misma cueva. Y gracias a las herramientas modernas, los estudiosos pudieron examinarlos más de cerca que nunca. Pero ya no es solo el ojo humano el que los estudia. La IA ha entrado en escena. Y lo que está empezando a revelar podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre estos textos antiguos. Déjame guiarte a través de ello. Los pergaminos que sobrevivieron. Encontrar algo nuevo en la cueva del horror parecía improbable después de tantos años, pero a veces son las cosas más pequeñas que se esconden a plena vista las que lo cambian todo. Y esta vez lo que parecía nada más que una mancha en el polvo resultó ser mucho más importante. Más de 60 años después de que los profesores Yigael Yadin y Yohanan Aharoni exploraran la cueva,
Los investigadores regresaron con mejores herramientas y ojos más agudos. Las condiciones secas, protegidas y aisladas de la cueva habían contribuido bien a preservar todo lo atrapado en su interior. Pero incluso con eso no era fácil trabajar en el entorno. La luz tenue y las gruesas capas de polvo hacían difícil detectar algo fuera de lo común. Uno de los arqueobotánicos del equipo notó algo marcas débiles en un grupo de pequeños fragmentos. Al principio nada de ellos llamó la atención, pero después de un examen más detenido, esos pequeños trozos de polvo revelaron rastros de tinta. Signos de letras que llevaron a un descubrimiento importante. Eran parte de un pergamino antiguo. Fue una pista sutil que podría haberse pasado por alto. Pero esto provocó una renovada ola de entusiasmo. En climas más húmedos, esos fragmentos se habrían descompuesto hasta quedar irreconocibles. Pero en esta cueva del desierto permanecieron enterrados e intactos durante casi 2000 años. La historia de los rollos del Mar Muerto se remonta a la década de 1940, cuando se descubrieron los primeros fragmentos. La mayoría de estos rollos estaban vinculados a una comunidad que vivía en Qumrán. Muchos estudiosos creen que este grupo se llamaba esenios. Eran una secta judía con sus propias creencias y escritos. Sin embargo, esa opinión todavía es objeto de debate. Lo que hizo que los rollos del Mar Muerto originales fueran un hallazgo tan importante fue su contenido. No eran simples copias de textos religiosos conocidos. Entre ellos se encontraban los manuscritos bíblicos más antiguos jamás descubiertos. Además de esto, también se encontraban escritos judíos que se habían perdido con el tiempo. Esos escritos abrieron una ventana más clara a las creencias y debates que estaban dando forma a la vida judía en ese momento. También ofrecieron pistas sobre cómo se formó el cristianismo primitivo en ese mismo mundo. Pero ahora hay algo más en juego. Se está utilizando inteligencia artificial para analizar estos fragmentos de una manera que ningún ser humano podría jamás hacerlo. ¿Y qué está descubriendo pulsar el botón? Me Gusta podría llevarte un paso más allá en este misterioso viaje. El niño, la cesta y los rollos. Oculta bajo la tierra seca y el polvo del tiempo, la cueva poco a poco empezó a revelar partes de un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Junto a los fragmentos de los pergaminos, los arqueólogos encontraron algo profundamente personal. Cerca de la entrada de la cueva, justo debajo de dos piedras planas, descubrieron los restos momificados de un niño. Se estima que el niño tenía entre 6 y 12 años y el cuerpo del niño fue colocado cuidadosamente en posición fetal con la cabeza y el torso envueltos en una tela. Los pies quedaron expuestos. Agarrado en sus manos había otro trozo de tela. La forma en que habían enterrado al niño sugería que alguien lo había enterrado con cuidado. Posteriormente, las pruebas confirmaron que los restos tenían aproximadamente 6000 años. Este descubrimiento fue notable no solo por la antigüedad, sino también por el estado de conservación. El aire seco dentro de la cueva mantuvo el cuerpo intacto y congelado en el tiempo. Los investigadores creen que el clima y la técnica de enterramiento influyeron en su perduración a lo largo de los siglos. El pequeño cuerpo envuelto y descansando justo debajo de la tierra parecía un mensaje de otra época. Eso no fue todo lo que encontró el equipo. Más adentro de la cueva encontraron una gran canasta tejida. Su estado era casi impecable. Tejida apretadamente con una forma diseñada para el almacenamiento, la canasta tenía un volumen estimado de unos 100 litros. Análisis posteriores lo fecharon en el período neolítico. De hecho, resultó ser la canasta más antigua conocida jamás encontrada, ya que data de casi 9000 años. Oren Abelman explicó que hallazgos como este brindaron a los investigadores una nueva perspectiva sobre el desarrollo humano temprano. La canasta proviene de una época conocida como Neolítico B, anterior a la alfarería, un período anterior al desarrollo de la cerámica. Era una época en la que las comunidades del cercano Oriente se estaban alejando lentamente de la caza y la recolección. Habían comenzado a formar las primeras aldeas agrícolas. Este fue un momento clave en la historia de la humanidad. La gente estaba empezando a establecerse, cultivar y construir viviendas permanentes. La cesta no era solo un objeto para guardar cosas. Representaba una forma de vida que iba tomando forma. La cueva había ofrecido más que pergaminos y huesos viejos. Brindó a los investigadores una visión poco común de cómo vivían los pueblos antiguos,
cuidaban a sus crías y almacenaban sus alimentos. Cada objeto añadió algo nuevo a la imagen. Ecos de los profetas. No todo lo que sobrevive al pasado llega en plena forma. A veces llega en pedazos pequeños y gastados, pero aún lo suficientemente poderosos como para transmitir significado. Este fue el caso de los fragmentos de pergaminos encontrados durante la excavación. Aunque eran solo parciales, los investigadores pudieron unir algunos de ellos. En total se recuperaron unas 80 piezas individuales de pergamino. Después de analizarlos detenidamente, el equipo los vinculó con lo que se conoce como el Pergamino de los 12, también llamado Pergamino de los Profetas Menores. Partes de este mismo pergamino habían aparecido antes. A principios de la década de 1950, los beduinos locales de la zona de Nahal Heber tropezaron con piezas similares y luego las vendieron en Jerusalén. Lo que destacó de estos fragmentos recientes no fue solo su edad o condición, era el idioma en el que fueron escritas. Como hallazgos anteriores, estas nuevas piezas fueron escritas en griego, no en hebreo. Según el investigador Oren Abelman, esto era inusual. La mayoría de los textos bíblicos descubiertos en el desierto de Judea están en hebreo o arameo. Los rollos griegos, especialmente de este tipo, son raros en esta región. La escritura en sí fue realizada por dos escribas diferentes, cada uno con una mano ligeramente diferente. El contenido no coincidía con la tradicional Septuaginta, que es la traducción griega más conocida de la Biblia hebrea. Pero Abelman explicó que el pergamino todavía está relacionado. Parece ser una reelaboración o una variante de la Septuaginta, lo que sugiere que las comunidades que utilizaron estos rollos tenían sus propias formas de preservar e interpretar las escrituras. La textura del pergamino coincidía con piezas anteriores encontradas en la misma región. Esta consistencia ayudó a confirmar que los fragmentos eran parte del mismo pergamino que los descubiertos hace décadas. En cuanto al contenido, provino de los 12 libros proféticos que aparecen tanto en la Biblia judía como en el Antiguo Testamento cristiano. Los investigadores pudieron distinguir alrededor de 11 líneas de texto a partir de los fragmentos recién ensamblados. Entre ellos se encontraban pasajes del libro de Nahum. Esa sección en particular hablaba del juicio y el poder divinos, describiendo un mundo que temblaba bajo el peso de la ira de Dios. Otra parte del rollo citaba el libro de Zacarías. Esa parte se centró en los valores morales y la reconstrucción de la comunidad después del exilio en Babilonia. Instó a la gente a ser honesta y justa en sus juicios y a evitar pensamientos dañinos o juramentos falsos. Aunque los fragmentos son pequeños, lo que contienen es increíblemente valioso. Proporcionan una mirada directa a cómo se leyeron, reescribieron y compartieron los textos antiguos. Cada palabra que ha sobrevivido ayuda a los investigadores a rastrear cómo se movieron las escrituras sagradas a través del tiempo y la cultura. Y en estos trozos de pergamino enterrados hace mucho tiempo y casi olvidados, encontramos una conexión con voces que alguna vez los leyeron y transmitieron. Línea por línea, pergamino por pergamino, ojos digitales sobre tinta antigua. ¿Qué sucede cuando tomas algo antiguo y utilizas herramientas modernas para devolverle la vida? Eso es exactamente lo que los investigadores tuvieron que descubrir cuando se enfrentaron a los frágiles pedazos rotos encontrados en la Cueva del Horror. Los fragmentos no impresionaban a primera vista. La mayoría eran pequeños, algunos apenas del tamaño de una uña. Habían sido aplastados, oscurecidos y debilitados por casi 2000 años de exposición y descomposición. Y con tantas piezas esparcidas y dañadas, ¿cómo empiezas a darle sentido a todo? Los métodos tradicionales tenían sus límites y existía el riesgo de causar más daños durante el análisis. Entonces el equipo tuvo que pensar de otra manera. Esta vez recurrieron a la inteligencia artificial. No perseguían secretos perdidos ni códigos misteriosos. Su objetivo era simple. Querían recuperar la mayor cantidad posible del texto original y había que hacerlo sin destruir lo poco que quedaba. Primero escanearon cada pieza bajo diferentes tipos de luz que incluían luz visible infrarroja y ultravioleta. Eso ayudó a resaltar las marcas débiles. Estas marcas habrían sido imposibles de ver a simple vista. Luego vino la parte complicada. Utilizaron una especie de software llamado reconocimiento óptico de caracteres.
o OCR, pero no del tipo que se utiliza para escanear documentos modernos. Este sistema había sido entrenado para leer escritura antigua. Podía detectar caracteres griegos descoloridos o hebreos antiguos que casi habían desaparecido. Cada letra volvió lentamente a enfocarse un trazo a la vez, pero escanear y leer fueron solo el comienzo. Una vez digitalizados los fragmentos, se ejecutaron a través de un sistema de aprendizaje profundo. Esta inteligencia artificial ya había sido entrenada utilizando grandes colecciones de manuscritos pergaminos e inscripciones antiguos. No solo reconoció palabras, comenzó a reconocer patrones, estilos de escritura a mano, diseños de pergaminos e incluso tipos de tinta que se repetían en ciertos fragmentos. Entonces, ¿qué revelaron todos esos datos, no profecías sino personas? La IA comenzó a notar que ciertos pergaminos procedían del mismo lugar. Compartían escritura, estilos de costura y texturas de papiro similares. Eso apuntaba a talleres de escribas organizados, donde se hacían y copiaban cuidadosamente los pergaminos. Incluso en comunidades remotas y aisladas, había estructura y planificación. Y lo que los ojos humanos pasaron por alto, lo captó la inteligencia artificial, lo que reveló la tinta. Debajo del texto antiguo, los pergaminos tenían algo más personal que revelar. A medida que llegaban los escaneos y los datos, algo inusual llamó la atención de los investigadores. Al principio fueron solo pequeños detalles, pero cuando la IA comenzó a examinar los pergaminos más de cerca, detectó algo humano, algo personal. ¿Cómo podría ser eso posible? Fue realmente ver más allá de las letras. Las imágenes multiespectrales y el aprendizaje automático ya habían demostrado ser útiles para restaurar textos descoloridos. Pero ahora los paleógrafos estaban viendo algo completamente distinto. Los algoritmos no se limitaban a reconocer palabras. Detectaban patrones de movimiento, pequeñas inconsistencias que insinuaban a la persona detrás del bolígrafo. ¿Alguna vez has mirado la letra de alguien y has sabido que estaba nervioso? Esa misma idea se aplicó aquí. Cada trazo, por leve que fuera, contaba una parte de la experiencia del escriba. La forma en que una letra se inclinaba hacia un lado o cómo la tinta se acumulaba en medio de una línea revelaba signos sutiles. Presión, vacilación, ritmo desigual. Era como seguir la mano de alguien a través del tiempo. Cada variación marcó la huella digital única de un escriba preservada a lo largo de siglos de decadencia. Luego vino un fragmento que se negó a pasar desapercibido. Era una sección del libro de Nahum. A primera vista parecía apresurado, incluso descuidado. Letras irregulares, tinta fina. Algunos de los personajes cayeron mientras que otros avanzaron. Pero la IA no lo interpretó como un descuido. En cambio, notó microtemblores dentro de los golpes. Ese nivel de detalle apuntaba a algo mucho más profundo. Estaba enferma la persona que escribía. Estaban temblando de miedo o de edad. Podrían haberse estado escondiendo, corriendo para preservar las escrituras antes de que fuera demasiado tarde. De repente, los pergaminos se convirtieron en algo más que textos antiguos. Fueron momentos congelados en la supervivencia. No solo registros religiosos, sino expresiones crudas hechas por manos que tenían algo que decir mientras el mundo a su alrededor colapsaba. Nadie sabe exactamente quién escribió esa línea, pero la presión de sus dedos, el temblor de su muñeca, sigue ahí. Y a través de la tecnología finalmente lo vimos. Rastreando los pergaminos justo, cuando parecía que los fragmentos habían revelado todo lo que podían, una nueva capa de comprensión comenzó a surgir. Y fue uno que conectó puntos a través de la geografía, el idioma y el tiempo. Como se mencionó anteriormente, los investigadores creían que un solo grupo, posiblemente los esenios, era el responsable de los rollos. Pero esa teoría comenzó a desmoronarse una vez que intervino la IA. Con acceso a poderosas herramientas que podían detectar las diferencias más pequeñas en la química de la tinta, la textura del pergamino y los patrones de escritura a mano, comenzó a formarse una imagen más amplia y compleja. Los rollos fueron escritos no solo en hebreo bíblico y arameo, sino también en griego y paleohebreo. Este último suele estar reservado para nombres sagrados. Esto no era inusual en sí mismo, pero cuando estos fragmentos comenzaron a aparecer mucho más allá de Qumrán en cuevas como Wadi Morabat y la Cueva del Horror, planteó serias dudas. ¿Por qué estaban tan dispersos?
¿Estaban todos vinculados a una sola comunidad? Fue entonces cuando el análisis impulsado por la IATA comenzó a romper con suposiciones de larga data. Cuando las máquinas mapearon variaciones lingüísticas sutiles y las compararon con estilos de escritura regionales conocidos, surgió algo inesperado. La coherencia en la forma en que se prepararon y copiaron estos pergaminos, a pesar de su amplia ubicación, sugería un sistema más organizado de lo que nadie había imaginado. Ciertos fragmentos incluso mostraban correcciones deliberadas, líneas retintadas y costuras que parecían apresuradas, como si alguien hubiera intentado salvar lo poco que quedaba durante una crisis. ¿Quién estaba haciendo todo esto? ¿Y por qué tanta prisa? Lo que empezó pareciendo el trabajo de una secta aislada, ahora parecía ser el esfuerzo de múltiples grupos, tal vez comunidades dispersas por Jerusalén y Galilea. De hecho, algunas de las variantes de texto encontradas en los fragmentos más recientes de la Cueva del Horror no existían en absoluto en la colección de Qumran. Coincidieron con lecturas de otros círculos judíos más cercanos a la ciudad durante la época de la ocupación romana. ¿Fue esto el resultado del miedo supervivencia o un intento desesperado por mantener vivo el conocimiento? Muchos estudiosos creen ahora que se trataba de un esfuerzo coordinado para proteger los textos sagrados para que no se perdieran para siempre. Creían que este esfuerzo de conservación se produjo durante el caos que siguió a la destrucción del Segundo Templo. A medida que las ciudades caían y la esperanza se desvanecía, los pergaminos pasaban de mano en mano. Algunos fueron llevados a través del desierto, escondidos en cuevas o incluso enterrados junto a los muertos. Imagínese cómo debió ya haber sido ese viaje. Escribas arriesgándolo todo, corredores deslizándose a través de las líneas enemigas, guardianes sellando paquetes de escrituras debajo de una piedra. Hoy en día, la IA y la arqueología finalmente están alcanzando el coraje y la precisión detrás de esos actos. Al rastrear peculiaridades de la escritura, la composición de la tinta y las técnicas del pergamino, las máquinas han confirmado lo que los ojos humanos por sí solos no podían. Esto no fue aleatorio, fue una preservación con un propósito. Una red olvidada había mantenido vivos los pergaminos, y ahora, siglos después, el código de esa red está siendo descifrado pieza por pieza. Las líneas perdidas de los pergaminos. A medida que los investigadores avanzaron con las imágenes de IA y el modelado lingüístico avanzado, los fragmentos antiguos comenzaron a mostrar algo inesperado. No se limitaban a traducir textos antiguos. Estaban descorriendo el telón de las decisiones tomadas hace miles de años. Las piezas dañadas, llenas de grietas y bordes desgastados, no fueron todas aleatorias. Algunos patrones seguían repitiéndose. Fue simplemente erosión. O alguien en algún momento había tomado decisiones sobre lo que debería sobrevivir. Una cosa se volvió difícil de ignorar. Ciertos libros bíblicos muy conocidos simplemente no aparecieron. El libro de Esther no se encontraba por ningún lado. ¿Cómo podría estar completamente ausente un libro tan destacado en la tradición judía? Lo mismo ocurrió con los libros de crónicas, que fueron esenciales para rastrear los linajes sacerdotales y la historia real. Se olvidaron estos textos, o dejado atrás deliberadamente, no se detuvo ahí. A medida que se escaneaban y analizaban más fragmentos griegos, salían a la luz más rarezas. Es evidente que algunos versículos no formaban parte de la Septuaginta tradicional. Mencionaron sucesos extraños y personajes desconocidos. Algunos pasajes parecieron cambiar el tono por completo, pasando del mandato divino al consenso grupal. Otros textos se inclinaban más hacia los rituales comunitarios que hacia el culto centralizado. Solo eso indicaba profundas divisiones. Entonces vino el giro más inesperado. Los versos que alguna vez apuntaron a promesas mesiánicas fueron atenuados o reformulados por completo. En su lugar hubo duras advertencias sobre la decadencia moral, sobre la responsabilidad compartida en tiempos difíciles. ¿Estaban estas personas respondiendo al caos en tiempo real? Se estaban preparando mutuamente para afrontar un mundo que ya se estaba desmoronando. La IA ayudó a conectar las piezas. Esto no fue solo un error de los escribas. Los cambios fueron precisos, pautados y deliberados. Los estilos de escritura chocaron. Las mezclas de tinta variaron. El ritmo del lenguaje cambió como diferentes voces
hablando a lo largo del tiempo. Lo que empezó a surgir fue un mosaico de creencias. Un pergamino aquí, un verso allá. Todo moldeado por grupos en competencia. Algunos grupos miraron hacia un salvador. Otros se centraron en la supervivencia. Algunos querían restaurar el pasado. Otros parecían dispuestos a reescribirlo. En lugar de un movimiento trabajando en secreto, parecía más bien una red de personas esparcidas por el desierto. Todos llevando fragmentos de su propia versión de la verdad. Algunos buscaron preservar la tradición. Otros lo redefinieron impulsivamente. Los rollos se volvieron menos sobre instrucción religiosa y más sobre adaptación urgente. La gente intentaba aferrarse a lo que importaba mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Y a través de esta lente, los pergaminos dejaron de ser documentos históricos silenciosos. Empiezan a aparecer evidencia de personas atrapadas en medio de un conflicto, reescribiendo su mundo palabra por palabra. Los pergaminos que desafiaron las escrituras. Cuanto más avanzaban los investigadores con los pergaminos, más claro quedaba que no se trataba de un único archivo religioso limpio. Era más como una colección de voces, cada una moldeada por el momento en el que vivían. El tipo de pergaminos encontrados e incluso los que no comenzaron a apuntar en una dirección. Los textos sagrados en los que pensamos hoy no cayeron del cielo completamente formados. Fueron debatidos, copiados, modificados y transmitidos de generación en generación. Una parte importante de los pergaminos se centra en textos bíblicos. Pero hay un problema. En aquel entonces no existía una sola Biblia. Esa palabra, ese concepto, ni siquiera existía. Entonces, ¿qué estaban copiando? ¿Y quién decidió qué se consideraba sagrado? Lo que los eruditos descubrieron sugiere que la Biblia nunca fue un bloque intocable de instrucción divina. Fue moldeado en gran medida por la política, el miedo y el mundo que rodeaba a quienes lo preservaron. Y las ediciones no fueron menores. No se limitaron a ordenar las cosas. Algunos pergaminos cambiaron por completo el significado de los mandamientos. Otros reorganizaron acontecimientos históricos. Ciertos pasajes parecían provenir del consenso humano en lugar de la autoridad divina. Y cuando la inteligencia artificial intervino para analizar miles de fragmentos de manuscritos, alineándolos con otras versiones antiguas, como la Septuaginta, el texto masorético y el Pentateuco samaritano, descubrió aún más grietas bajo la superficie. Faltaban secciones enteras de las escrituras que muchos esperarían encontrar. Libros como Esther y Crónicas, que tienen peso en la tradición moderna, no aparecían por ninguna parte. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para proteger los escritos sagrados y luego los dejaría de lado? Los fragmentos en griego agregaron aún más preguntas. A primera vista se creía que eran traducciones familiares, pero una mirada más cercana reveló pasajes que nadie había visto antes. Algunos presentaron figuras desconocidas y acontecimientos misteriosos. Otros suavizaron o alteraron los mandamientos, centrándose más en los rituales comunitarios que en la autoridad del templo. El tono también cambió. No se enfatizaron las esperanzas mesiánicas. En cambio, algunos textos se inclinaban hacia la ética colectiva o las advertencias apocalípticas. ¿Podría esto sugerir que algunos grupos estaban reescribiendo la religión como mejor les parecía? ¿O fue un reflejo del caos y el miedo de los años posteriores a la caída de Jerusalén? Algunos textos elevaban rituales que diferían de la corriente principal. Otros describieron la creación de una manera que les parecía completamente desconocida. Una versión hablaba de un universo nacido no de la paz divina, sino del conflicto entre poderes cósmicos. Eso no es algo que uno esperaría encontrar en el trasfondo de los sistemas religiosos actuales. Pero estaba ahí. Los rollos del Mar Muerto. Desglosados así, muestran algo mucho más complicado que el archivo religioso de un grupo. Son el resultado de siglos de edición, conflicto y compromiso. Las ideas chocaron, el poder cambió. Los textos se borraban, añadían o reformaban dependiendo de quién sostenía el bolígrafo. No es que faltara lo sagrado, es que lo sagrado siempre había estado en movimiento. Secretos de los textos sagrados. Hasta ese momento, muchos eruditos habían confiado en que los rollos del Mar Muerto confirmarían lo que ya estaba escrito en la Biblia moderna. Pero a medida que la investigación fue más profunda, los hallazgos contaron una historia más compleja, uno moldeado por decisiones, desacuerdos y ediciones realizadas a lo largo de los siglos. En lugar de revelar un mensaje fijo transmitido intacto,
los pergaminos apuntaban a un proceso largo y complicado. Resultó que el texto sagrado no nació perfecto. Fue moldeado a veces lentamente, a veces bajo presión, pero siempre por manos humanas. El cambio en la comprensión fue duro. Estos no eran solo fragmentos antiguos. Fueron una prueba de que la versión de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy es el resultado de fuertes revisiones, exclusiones y redirecciones. A algunos pergaminos les faltaban mandamientos. Otros trasladaron acontecimientos importantes. En algunos casos faltaban figuras o leyes enteras. ¿Cómo explicas eso? Y luego vino la pregunta más importante. Si las escrituras fueron editadas con el tiempo, ¿quién decidió qué conservar y qué omitir? ¿Quién tenía la autoridad para trazar la línea entre la verdad divina y la adición hecha por el hombre? No se trataba solo de textos antiguos. Golpeó el núcleo de los sistemas de creencias que rigen la vida de millones de personas. Muchas tradiciones religiosas enseñan que sus escrituras se transmitieron perfectamente. Pero, ¿y si la perfección nunca fuera el objetivo? ¿Qué pasaría si la supervivencia, la política y el poder tuvieran más influencia en lo que permanece en el canon de lo que nadie quisiera admitir? Tanto para los eruditos como para los creyentes, el descubrimiento obligó a hacer una pausa. Los rollos no destruyeron la fe, pero sí exigieron una mirada más profunda a cómo se forma la fe. En lugar de debilitar el poder de estos textos, algunos dicen que los hizo más reales, más humanos. Porque cuando retiras las capas, lo que queda no es solo un libro. Es un registro de lucha, de cambio de personas que intentan aferrarse a algo sagrado mientras viven en tiempos inciertos. Al mirar retrospectivamente los fragmentos, las traducciones y los vacíos, una cosa queda clara. Los rollos del Mar Muerto hacen más que contribuir a la historia. Nos desafían a repensar los fundamentos de la creencia misma. Revelan que lo que llamamos sagrado fue moldeado no solo por profetas y escribas, sino también por conflictos, supervivencia y culturas cambiantes. No es una pérdida de significado. Es el descubrimiento de algo más profundo, un recordatorio de que la fe, como el lenguaje, nunca está congelada en el tiempo. Crece, se rompe y se reconstruye. Y en esa constante configuración se convierte en algo no más débil, sino más vivo. Si ha disfrutado este viaje hasta ahora, asegúrese de suscribirse al canal. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo.